piensan. Bueno, ha sido la noticia sin duda de las últimas 48 horas, podríamos decir, la detención y la formalización del líder de la CAM, Héctor Yaitul. Para conversar acerca de los alcances que esto tiene, vamos a tener contacto con el abogado mapuche, académico de la Universidad de Chile, ex consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también quien fuera asesor del Ministerio del Interior en Asuntos Indígenas, Salvador Millaleo. Salvador, muy buenos días, profesor, ¿cómo está usted? Buenos días, un placer compartir con ustedes esta mañana. Salvador, la verdad que ha sido muy mediática la detención y la formalización del líder de la CAM, pero cuando pensamos en eh, el, el conflicto de la zona de el Gualmapu, ¿qué relevancia puede tener en términos de modificar o cambiar la situación que afecta a toda esa zona la detención del líder de la CAM? Yo creo que, bueno, la Cama habló de un punto de inflexión y por supuesto va a ser un hito importante, pero su verdadero alcance lo vamos a recién a poder determinar en los próximos días o semanas, en el sentido de ver qué reacciones pueden tener la misma CAM y otros grupos radicalizados en esta detención o ante esta detención y cómo lo va a manejar esas consecuencias el Estado, digamos, que recordemos que esta zona o alguna parte digamos, la octava región y la novena región están bajo estado de excepción. Entonces ahí están desplegados los militares junto con las policías y por lo tanto hay que ver también cómo manejan estas situaciones la policía y los militares. Entonces todo depende de cómo se vaya configurando esto, qué cosas van a ocurrir. Entonces ahí recién vamos a tener claridad qué impacto va a tener esto. Posiblemente bueno, ya han habido atentados y ya está produciendo una situación de inquietud, digamos, y esto posiblemente va a afectar el plebiscito constitucional, porque estamos a una semana del plebiscito constitucional. Pero qué más va a ocurrir, eso es algo que vamos a tener más claridad en la medida que vayan ocurriendo las consecuencias. Por cierto, una consecuencia inesperada de esto es la salida de la ministra de Desarrollo Social. O sea, nadie podía anticipar esto, solo sucede en virtud de una filtración que ocurre y bueno, ya es un golpe bastante fuerte la primera ministra que sale del gobierno y todo esto una semana antes del plebiscito constitucional. Sí, ¿qué le parece, profesor, toda esa situación? Porque efectivamente, primero, respecto de la oportunidad en que se presenta esta detención a muy pocos días de que se lleve a cabo este plebiscito tan importante para nuestro país, también mezclado con la salida de la ministra de Desarrollo Social, esta información que no sabemos quién la filtró a un medio de comunicación con una clara tendencia política también y editorial. ¿Cómo evalúa toda esta cadena de sucesos que además se han enmarcado en una cobertura mediática que, a mi juicio personal, es un poco excesiva respecto de la noticia, transmisión prácticamente todo el día, en el momento de la detención, cadena nacional, en fin? ¿Cómo lo evalúa? A ver, lo de la ministra en sí es bastante extraño y sorprendente, digamos. Claro, lo de Yaitul sí es una noticia por sí misma y claro que iba a recabar mucha atención, pero todo esto está en el marco de la semana previa a un plebiscito que es decisivo, el más importante de los últimos 50 años. Entonces, todo esto, claro, busca de alguna manera incidir, generar algún tipo de clima, digamos, y por lo tanto, en última instancia, poder o tener impacto en en las decisiones que se tomen ahí por los ciudadanos. Digamos, no hay que ser muy agudo para entender de eso, pero claro, cómo se dio, por qué se filtró, todo eso no ¿Quién lo es filtró? sí, quién lo filtró, nadie sabe, ya es complejo. La verdad, yo hablando con otros medios ayer recordaba que en el gobierno de Bachelet 2
hubo una polémica que tuvo algunas similitudes cuando el entonces intendente Francisco Huenchumilla se le reprochó que tenía llamados a dirigentes en el sur eran parte de algunos grupos y Huenchumilla, digamos, responde eso diciendo, bueno, que él iba a llamar a todos los que él estimara que eran necesarios precisamente para prevenir los conflictos. Entonces, eso fue una explicación bastante clara de la finalidad, porque él tomaba contactos, podría decirse, eh, digamos, bajo cuerda o más secreto eh, con algunos de estos dirigentes, pero con una finalidad política y eso también se puede entender, digamos, eso se entendió así. En este caso no nos han explicado por qué se tomó este contacto, si tenía una finalidad similar y luego el tema de la filtración claramente es un agujero de seguridad en el gobierno y por lo tanto que va a limitar la posibilidad de un gobierno de realizar este tipo de comunicaciones más tapadas, digamos, pero que a veces son necesarias precisamente para tratar de construir algún entendimiento con grupos que son más difíciles. Profesor, yo separaría. Una cosa es que la filtración de la llamada haya salido desde la fiscalía o desde la policía, que eran los que tenían ese antecedente. Ujú. Lo otro es que esta llamada o este tipo de contactos, como dice usted, en el marco muy similar a lo que puede haber hecho el ex, ¿no es cierto?, intendente actual, el senador Francisco Guanchumilla, que me imagino que el ex ministro Leonardo Moreno en algún minuto también puede haber tenido, cuando estaba a cargo del tema durante el gobierno del presidente Piñera. En fin, ese tipo de contactos estén siempre en conocimiento del Ministerio del Interior o puede un ministerio como el de Desarrollo Social tomar iniciativas propias. A uno le llama particularmente la atención por eso, no porque desde un gobierno puedan intentar o determinadas autoridades tomar contacto con todas las personas con las que se puede llegar a algún acuerdo, sino porque si estaba o no estaba en conocimiento del Ministerio del Interior y lo otro es que el día justamente se hace ese contacto el día que Héctor Yaitul notifica, ¿no es cierto?, y convoca a una resistencia armada. Bueno, la verdad, como usted bien dice, bueno, estos contactos han existido. Alfredo Moreno los tenía y tenía muy profusamente. Precisamente eso es lo que usó para poder establecer algunos diálogos que después salieron a la luz, pero evidentemente tuvo mucho más diálogos de los que salieron a la luz. Eh, Luego, el tema de quién hace los contactos, yo creo que es un tema del orden interno de un gobierno, o del desorden también, porque efectivamente puede darse la situación de que haya autoridades que no fueron encargadas para hacer algo, pero que toman iniciativas propias, y eso puede ocurrir en la medida que el gobierno no ha ordenado esta situación. ¿Quién Ah, se hace cargo del tema? O sea, lo más racional es, claro, que el Ministerio del Interior siempre esté informado, que si es algo muy delicado, inclusive que el presidente, digamos, esté de alguna manera informado, alguien cercano al presidente, pero anda todo a saber si es el caso o simplemente una iniciativa completamente personal de la autoridad. Eso depende del orden interno del gobierno. O sea, lo deseable es que esté ordenado esto. Y sí, la oportunidad es compleja porque nos plantea muchas preguntas en relación a lo mismo que yo decía. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de esto? O sea, Huanchumilla dijo claramente, explicó la finalidad de los llamados que a él se le reprocharon. Y entonces habría que preguntar, bueno, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Es la misma? ¿Fue manifestarle a Yaitul lo peligroso o lo más que peligroso, digamos, lo ilegítimo de lo que decía, pero o de lo que dijo, lo que iba a decir después? Digamos, o bien, digamos, era un contacto por algún tipo de situación concreta, que era parte de algún tipo de negociación, no sé, o sea, es- caben muchas hipótesis, pero claro, la oportunidad a nosotros nos hace preguntarnos cuál es la finalidad de esto.
Ujú. Y a su juicio, Salvador, ¿cuál sería la finalidad? O sea, es que no podría decirlo, como yo no estaba en el gobierno ya, yo me fui a fines de abril y esto ocurre en mayo, yo no podría aventurar cuál podría ser la finalidad y también me la pregunto debido precisamente a que ocurre en torno a esta declaración de Yaitul, a este llamado a la resistencia. Entonces, no sé, quizá habían estado conversando sobre, habían ya estado conversando antes. O sea, parece que en el caso de la ministra Vega no, porque era la primera vez que tomaba contacto, pero no sé si alguien más estaba conversando antes con Yaitul y a qué nivel, y la ministra quiso ingresar a esta conversación o bien quería plantearle algún tipo de situación. La verdad que me parece muy extraño, pero sobre todo me parece extraño el método, porque en este tipo de contactos se tiene que tener mucho cuidado. Esto significa no uso de líneas telefónicas, no uso celulares, en fin, hay otros métodos que son más cuidadosos para mantener estos contactos. Esto se hizo con particular falta de cuidado. De hecho, incluso en la transcripción uno nota que Yaitul estaba un poco fastidiado inicialmente con Así es. recibir esta llamada. Entonces, realmente él se sorprende por la falta de cuidado, sobre todo de lo intempestivo, además de la llamada. Sí, de hecho en la llamada se puede observar que él pregunta quién es, cómo se consiguió mi teléfono, o sea, de verdad denota algo de falta de tacto político, de manejo político, ¿no? El hecho en sí mismo, pero voy a volver un poco, Salvador, a mi pregunta inicial, porque usted Ujú, fue asesor en el Ministerio del Interior para ujú, asuntos indígenas y por lo tanto me imagino que hasta ese momento al menos debe haber tenido información de cómo se daban este tipo de contactos y conversaciones en sentido de si el Ministerio del Interior determinaba con quién, cuándo y cómo, o si efectivamente, como usted señaló, había grados de desorden donde podía ocurrir algo como lo que ocurrió, es decir, que alguna persona que se sentía más diligente tomaba la iniciativa por su cuenta. a ver, lo que yo sé es que la distribución que se hizo de funciones es que todos los diálogos iban a estar a cargo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social iba a estar a cargo de la coordinación del Plan Buen Vivir. Así es. Eso es lo que yo sé. Entonces, si ocurrió otra reunión y yo no haya sabido donde se distribuyeron otras funciones más delicadas, eso yo ya no lo sé porque no me Ya, tocó pero aquí. originalmente lo que parecía lógico hacia afuera es que Desarrollo Social estaba a cargo de la coordinación interministerial del Plan Buen Vivir, que es Así todo es. el tipo de medidas que se pueden tomar para mejorar la situación y la calidad de vida, ¿no es cierto?, en esa zona. Y el Ministerio del Interior estaba a cargo de los temas de seguridad que tiene que ver con los diálogos con todos estos grupos. Eso Claro, era. temas de seguridad y con temas de cualquier tipo de diálogo, digamos. Y los Entonces, diálogos posibles con todos los grupos, los distintos grupos que hay en lo la zona. diverso, no estos grupos en particular. Ya, con todos los grupos que hay en la zona. O sea, eso estaba a cargo del Ministerio del Interior. Se lo pregunto y lo reitero porque eso puede explicar la solicitud de renuncia, ¿no es cierto? Y la renuncia de la ministra de Desarrollo Social. Sí, o Porque sea, si estaba dentro de sus funciones y estaba dentro de sus atribuciones, bueno, como le dije, hasta donde yo sé, esa era la distribución de tareas, así que es un poco extraño que en el marco del Plan Buen Vivir se haya tomado ese contacto, pero es algo que no ha explicado todavía. Ujú. Profesor, bueno, estamos conversando con el profesor Salvador Miñaleo a propósito de todo lo ocurrido en torno a la figura de Héctor Yaitul, la salida también de la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Durante mucho tiempo hubo un debate, ¿no?, respecto de si que lo que estaba pasando en el sur de nuestro país era o no terrorismo. Pero al parecer, por lo menos a nivel de dirigencias políticas, se ha inclinado la opción de que se está ante actos terroristas. Ayer prácticamente todos los dirigentes de varios sectores hablaban de terrorismo, de que se estaba, y de hecho dentro de la gravedad de que la ex ministra Janet Vega se haya comunicado con Héctor Yaitul, se ponía como argumento el hecho de que no se puede dialogar con organizaciones terroristas.
¿Qué podríamos decir respecto de eso, profesor? Porque efectivamente parece ser que es una idea o una postura que se ha impuesto, ¿no? Respecto del debate que se había establecido acerca de, por ejemplo, las reivindicaciones a nivel político que este tipo de organizaciones pudiesen haber levantado durante estos años. A ver, yo aquí quisiera marcar varios puntos. En primer lugar, yo creo que dista de estar consensuado, digamos, ni siquiera ser mayoritario, este etiquetamiento de terrorismo, porque sabido es que si bien hay un sector del país que desde un comienzo, hace 20 años, etiqueta, digamos, todos los actos, incluyendo actos de protesta, digamos, o actos de violencia política dentro de este marco del terrorismo, pero la práctica judicial nos ha señalado, digamos, de que hay apenas una sentencia en base a la ley antiterrorista en todas las veces, de los cientos de veces que se invocaba. Entonces, que no ha habido una demostración judicial consistente de que exista realmente terrorismo. Entonces, eh, esto es algo que todavía está en disputa. Luego, esto, por supuesto, no quita ninguna gravedad a los hechos en sí mismos de violencia, que es una violencia que se usa para fines políticos y que esto ha ido claramente en ascenso. Esto tiene una espiral hacia arriba, sostenida hace 20 años atrás y no se ha detenido. Pero lo tercero, digamos, es que sí hay un ámbito muy simbólico de donde ciertos sectores del país les gusta etiquetar esto y sobre todo para generar ciertas cargas simbólicas, como, bueno, una de ellas esto no se conversa con los terroristas precisamente para evitar cualquier solución de diálogo en este sentido y para evitar, digamos, cualquier solución de índole política que vaya al fondo del asunto, pero en circunstancias que los mismos que han alegado digamos, determinación simbólica a la hora de gobernar hacen bastante poco. Entonces nos dicen, condenemos estos actos, etiquetémoslo terrorismo, pero a la hora de la práctica, durante los gobiernos de derecha, por ejemplo, uno ve bastante poco en cuanto a medidas de seguridad, desactivación de bandas criminales, preocupación por la situación de cómo incide el crimen organizado. Entonces, esto tiene mucho de simbólico y la verdad es que lo que la gente necesita allá en el sur claramente son medidas de seguridad efectivas, que funcionen, que se desactiven las bandas, que baje la violencia y no simplemente un etiquetamiento, una condena simbólica, se necesita una seguridad real. Y bueno, ahora hay mucha inquietud en la zona. Sí, profesor, a propósito de lo que usted señala, voy a mencionar para que quede claro que los delitos por los que se formalizó ayer a Héctor Yaitul son usurpación violenta, atentado contra la autoridad y robo de madera. Y por eso esta etiqueta, etiqueta de terrorismo, de repente cuando uno mira los delitos por los que efectivamente está siendo formalizado, como que no cabe un poco la comparación. Y lo otro es que usted mencionó, efectivamente, esto se trataba de una denuncia y una investigación iniciada el año 2020 en el gobierno pasado. Y sin embargo, lo comentábamos con Claudio al principio, eh, se hizo poco en el sentido de avanzar en la investigación y si era por detener a la persona acusada, podría habérsele detenido también en ese periodo, cosa que no se hizo. ¿Cómo se explica que esta investigación que se llevaba desde el año 2020 por las mismas acusaciones, exactamente por las mismas, no se haya llevado a cabo anteriormente? Bueno, es algo bastante extraño, sí, porque es algo que se pudo haber hecho. O sea, hay declaraciones similares el 2021. Entonces, si la base de la investigación son declaraciones, al parecer así fue como lo pudimos ver en las audiencias que se televisaron ayer, esto podría haberse hecho antes. Una explicación puede ser que no había efectivamente una presión de parte del gobierno en la época para Ah, hacerlo. así Y es. que en cambio ahora sí hay una presión, porque bueno, si bien la denuncia o la querella es de 2020, ahora hay ampliaciones de querella que hace este gobierno. Entonces, que se debe a que este gobierno sí presionó,
porque esto sucediera. Eso yo creo que es la explicación más plausible. Ujú. Profesor, se ha creado también, a propósito de simbolismo y de ideas, ¿no?, que se tratan de instalar en la ciudadanía, la idea de que básicamente los hechos de violencia en su totalidad que ocurren en la zona son responsabilidad de la CAM y en particular de la figura de Héctor Yaitul, cuando la realidad es que no tenemos claridad respecto de cuántos son los grupos que están detrás, de qué carácter, qué es lo que busca, porque efectivamente Héctor Yaitul ha reconocido en varias ocasiones que su camino es la de hacer un punto político respecto de las acciones que realiza la CAM, pero hay otros grupos que no tienen prácticamente nada de político, sino que sus motivaciones son derechamente delictuales y criminales, y de esas no tenemos absolutamente ninguna información de cómo se están llevando a cabo esas investigaciones, ni cuándo podrían haber detenciones también al respecto. A su juicio, ¿por qué finalmente todo se termina centrando en la figura de la CAM, en la figura de Héctor Yaitul, y se trata de avanzar tampoco, ¿no?, respecto de este otro camino que genera incluso más violencia y más perjuicio a la zona? Bueno, creo que es evidente que Héctor Yaitul es la figura pública más conocida del ámbito de los grupos radicalizados. Es quien mejor articula su discurso, quien le da un relato político, y ese relato político es bastante consistente. O sea, ayer alguien me comentó que se sorprendió con el alegato del abogado del gobierno que decía que Yaitul perdió el rumbo. La verdad, Yaitul ha tenido prácticamente el mismo rumbo desde que empieza la Cama. Él no lo ha cambiado, sino que ha sido muy consistente en eso. Entonces, eh, sin duda es la figura pública más conocida y que no tiene parangón en su sector de los grupos mapuches radicalizados. Por otra parte, habría que puntualizar algo, o sea, em, la CAM ha planteado siempre una condición limitativa a sus acciones, que es sabotaje, ataque a los intereses del gran capital, etcétera. Por cierto, eso está en el discurso. Ahora, hay que ver si eso se cumple exactamente. Eso depende de la investigación. Siempre se ha dicho que Yaitul también no es que tenga una capacidad de comando directo, sino que es más bien una figura simbólica. Entonces hay que ver si realmente ese marco se cumple. Y luego, en el caso de los otros grupos, todos los otros grupos también tienen objetivo político, pero el tema es cómo esto se va mezclando con la intervención de intereses de mafias de crimen organizado. O sea, que hay una penetración del crimen organizado y que eso puede afectar a esos grupos, pero también algunos dicen que alguna ORT, digamos, de la CAM también podrían estar afectadas, pero todo eso falta por investigar. Y claro, lo que tenemos es que mientras que no haya medidas de seguridad efectivas que desactiven a esas bandas de crimen organizado, no se va a poder detener un flujo de recursos que puede incorporar armas y, bueno, instrumentos a estos grupos. Y por lo tanto ese es un elemento que va a permitir que estos grupos sigan siempre. Y luego está el otro tema, que estos grupos pueden actuar como tienen todos objetivos políticos, porque no le hemos quitado la posible legitimidad de lo que hacen. La legitimidad está dada porque ellos reclaman todos por una situación que en el fondo es real, que es una profunda situación de inequidad, injusticia y exclusión del pueblo mapuche en esa zona y en este país en general. Mientras que eso no pueda resolverse, ellos van a poder apelar siempre, más allá de cuál sea el móvil real de sus acciones o inmediatos, van a apelar siempre a eso como una forma de legitimarse. Mientras que no le quitemos la legitimidad, eso van a poder seguir actuando apelando a esa legitimidad. Exactamente, eliminemos las causas para poder controlar las consecuencias. Eh, Salvador Millaleo, abogado mapuche, profesor académico de la Universidad de Chile, ex asesor en el Ministerio del Interior para justamente este tipo de asuntos. Le agradecemos muchísimo el que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, profesor.
8 de la mañana con 32, Juanita, tenemos que hacer una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis. El programa continúa, te tengo que despedir, eso sí, Juanita, hasta el lunes ya, hasta el lunes. Ahí nos reencontraremos de nuevo a las 7 de la mañana y, por cierto, el programa continúa. Así que un abrazo, Juanita, que estés muy bien. Que tenga muy buen fin de semana a todos.